Si te gustan estos videos y querés apoyar el canal, te invito a que te suscribas, dejes un comentario o un me gusta. Suscribirte y un like no cuesta más que 2 clics. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, estuvimos 40 minutos aproximadamente hablando con el presidente electo de la Nación. Sí, me voy a correr acá, voy a mirar, ya vamos a compartir la nota que mantuvimos en el tercer piso del Hotel Libertador, donde tiene sus oficinas hoy Javier Milei. Se juntó con Alberto Fernández, hay muchos detalles del encuentro con Alberto Fernández. Luego habló por teléfono con su santidad, estaba manteniendo otra entrevista con un canal colega y en forma subrepticia, del otro lado, el Papa. Era la primera vez, o fue la primera vez que Javier Milei hablaba con el Papa. Va a contar en la entrevista que mantuvimos todos los detalles de cómo fue el diálogo y si el Papa viene o no a Argentina el año que viene. Cuenta también quiénes son las personas que lo llamaron y quiénes no lo llamaron. Y Javier Milei deja varios títulos, pero uno básicamente habla de un nuevo régimen en Argentina, que se inaugurará a partir del lunes 11 de diciembre. Hay mucha efervescencia vinculada con la conformación del gabinete y con las primeras medidas. No quiero spoilear la entrevista porque él anuncia cuál va a ser la primera medida que va a anunciar. La primera medida va al Congreso y va a ser presentada el lunes 11 a la mañana, porque va a haber extraordinarias. Y en ese momento se va a tratar la primera gran medida, que tiene que ver con una reforma estructural. Lo va a contar Milei en un ratito nada más. No está abandonada en absoluto la idea de la reforma estructural o dinamitar el Banco Central, cuestión que también habla Milei en la entrevista que mantuvimos. Y da muchas definiciones vinculadas con el tema de apertura de importaciones. ¿Cuándo se abren las importaciones? Para que puedan ingresar productos de todo tipo a Argentina, desde electrónicos hasta textiles, automotores en el medio. ¿Cuándo y cómo? Lo explica también, mira, y me parece un capítulo muy interesante ese para seguir. Se viene un gobierno que aspira a ser absolutamente austero, con otra metodología, con otra lógica absolutamente distinta. Y hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, que habla de la... no quiero usar la palabra mediocre, pero del egoísmo de la clase dirigente. Un solo gobernador lo llamó al presidente electo de la Nación. Un solo gobernador, hay 24 o 23 más uno. Un solo gobernador lo llamó. Prácticamente ningún dirigente de la oposición levantó el teléfono para hablar con Javier Milei, salvo el presidente, en un hecho que lo requiere, ¿sí?, la institucionalidad. Después no lo llamó absolutamente nadie. Tuvo algún tipo de consideración también para la actitud que tomó primero y después Sergio Massa. Lo va a contar también Javier Milei en la entrevista, que mantuvimos. Aspira el presidente electo a una nueva confección del poder en Argentina, una nueva lógica de construcción del poder. Vi un hombre sereno, tranquilo, desprovisto de la euforia de aquel entonces, sin muchas ganas de estar festejando, sino con la responsabilidad que los tiempos requieren. Así lo vi a Javier Milei. Yo no sé, Ale, si querés que empecemos a compartir compartir la entrevista. Habló mucho del tema de los mercados, muchísimo del tema de los mercados y mucho de la herencia recibida. Se espera un informe que puede llegar a ser demoledor sobre la herencia. Milei no va a ser la gran Macri, sino que va a contar con lujo de detalles, y lo va a explicar en un ratito nada más, la herencia recibida en todas y cada una de las áreas, en todas y en cada uno de los aspectos. Mañana va a haber una foto muy interesante de la política que genera también mucho morbo, que es la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con la señora vicepresidenta electa de la Nación, Victoria Villarroel, que va a manejar dos ministerios absolutamente sensibles y muy importantes, el de Seguridad y el de Defensa. La Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, quedará a manos del presidente de la Nación. Esto también lo explica
En una entrevista, es la primera entrevista que Javier Milei, le voy a contar de este modo, mantuvo con otros canales, pero son todas grabadas. Es la primera entrevista que el presidente electo de la Nación mantiene con esta casa que tanto queremos. ¿Sí? Si les parece, ¿cómo le va, chicos? ¿Sí? Bien, Angulo, bien, sí, Estrione, Burgueño, ¿cómo estamos? Gonza, ¿todo bien? Hay muchas definiciones políticas también. Y vamos a hablar bastante de la oposición a partir del 10 de diciembre. ¿Sí? Hace un ratito, ¿sí? Esta es la entrevista que manteníamos con el señor presidente de la Nación. Presidente electo de la Nación, Javier Milei. Gracias, presidente, por recibirnos y por atendernos. ¿Qué tal, Esteban? Gracias de verdad. Te digo presidente, te tuteo, no sé. No, como siempre, Sí, como ¿te puedo siempre. decir Javier? Obvio, sí es mi nombre. Sí. ¿Cómo estás? Bien, estamos trabajando fuerte. Desde el lunes a las 7 de la mañana empezamos a trabajar con toda la cuestión de la agenda internacional, recibiendo los llamados de felicitaciones, pero en cada una de las llamadas hemos hablado de temas muy relevantes para los argentinos. ¿Te la están haciendo fácil o difícil, Javier? No, bueno, digo, todavía no. Porque digamos, la única jugada un poco criticable después se aclaró, ¿no? O sea... Lo de Massa, decís vos. Sí. Digamos, yo igual cuando me lo preguntaron le puse un reparo en términos de que básicamente podía obedecer a la emoción del momento, en un momento negativo, y que podía haber una reacción de esas características. Así es que nada, pero después se aclaró, así es que en ese sentido te diría que nada, que esto, digamos, ya se encauzó. ¿Hablaste con Massa? No, con él no volví a hablar desde el día de la elección. ¿Y cómo fue el encuentro hoy con el presidente de la Nación? Extenso, por lo que tengo entendido. No, sí, fue de 2 horas y media, fue muy cordial. Hablamos sobre aspectos de la transición, hablamos de asuntos de política interna, de política exterior y básicamente de cuestiones vinculadas a lo social. Estuvimos hablando bastante de economía, él me dio su apreciación, yo, digamos, le dije que no compartía, que tenía la mía, pero siempre es valioso tener la visión del otro, ¿no? Para saber, digamos, cómo frente a un mismo fenómeno se puede leer de otra manera. ¿Y de la reunión te fuiste más preocupado de lo que estabas por los números de la Argentina o no? Es que yo ya los conozco, los números de la Argentina, digo, yo laburo de eso. Sí, claro. Entonces, para mí no hay sorpresas en esto. O sea, yo tengo claro, digamos, los desafíos que tenemos y, bueno, y tengo una apreciación y una posición sobre cómo tienen que ser corregidos, ¿no? ¿Los mercados te están dando la razón por ahora o están a favor tuyo de este momento o de este clima de época? Los precios están subiendo mucho. ¿Qué ves? Mira, respecto a lo que tiene que ver con los precios de mercado, yo creo que hubo una señal muy fuerte que dimos el domingo que tiene que ver con algunas de las frases del discurso. En un momento nosotros decimos que bregamos por un Estado pequeño y sobre todas las cosas que honre sus compromisos. Básicamente lo que vos estás diciendo ahí es que las deudas se pagan. Lo que estoy diciendo es, vamos a hacer el ajuste para ser solventes, para pagar la deuda. Y además, en otro tramo del discurso digo, esto no es para tibios, esto no es, acá no es para una solución gradual, esto es para una solución drástica. Si estoy hablando de que lo vamos a hacer de shock. ¿Hay un cambio radical entonces, Javier? Sí, claro. ¿Va a haber un cambio radical? Sí, hay un cambio de régimen, sí. ¿Un cambio de régimen? Cambio de régimen, sí. Y no solo eso, sino que además, otra cosa que nosotros señalamos es que va a haber un respeto a rajatabla del derecho a propiedad. La consecuencia más clara en términos de política económica es vamos a desarmar el problema de las LELIQs respetando los derechos de propiedad. No va a haber un plan Bonex ni nada por el estilo, va a ser una solución a mercado.
Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, también hablamos de la apertura del comercio, pero Vas a abrir las importaciones. el comercio se va a abrir después de que terminemos con la reforma fiscal y después que terminemos con la modernización del mercado laboral. Una vez que vos seas competitivo fiscalmente y una vez que vos seas competitivo laboralmente, eso es lo que va a permitir abrir la economía sin que cause daño. ¿En qué plazos crees, Javier, eso? Bueno, el equilibrio fiscal, digamos, se va a cumplir al primer año. O sea, el 2024 las cuentas van a terminar equilibradas. Van a terminar equilibradas. O sea... La maquinita se terminó. No tiene que existir más la maquinita. De hecho, el objetivo es que la maquinita desaparezca. Es decir, cuando cerrás el Banco Central es, no quiero más la maquinita. Lo que pasa es que para terminar con la maquinita, primero tenés que hacer el rescate de las LELIQs y después el rescate de la base monetaria. Nosotros tenemos varias alternativas para hacer esto y si además los mercados siguen acompañando del modo que lo hicieron estos 2 días, puede ser que logremos que la tasa de interés baje rápidamente y que sea plenamente expansivo el ajuste. Esta alta inflación que vas a heredar, ¿cuánto tiempo crees que se va a mantener? Y bajar la inflación, en serio, cuando vos empezás un programa económico sólido y donde dejás de emitir, básicamente tarda entre 18 y 24 meses. 18 y 24 meses. Sí, decirle otra cosa es mentirle a la gente. La convertibilidad, cuando se impulsó, tardó 20 meses. Sí, Arrancó en abril del 91 y para fines de, digamos, o sea, del 92, o sea, inicio del 93, teníamos una de las inflaciones más bajas del mundo. Pero en el medio pasaste 20 meses. Lo que pasa es que en esa transición, que esto hay que contárselo a la gente, hay un precio que sube más que todos. ¿Sabes cuál es? ¿De la moneda? El salario. Claro. Entonces pensá que cuando vos hiciste la convertibilidad, Alfonsín había dejado los salarios en $180. Y la convertibilidad los llevó a 1.800. Es decir, multiplicó por 10 los salarios. Bueno, hoy los salarios están en torno a los $300. Si fuéramos a los niveles de convertibilidad, estaríamos terminando el gobierno con una multiplicación de los salarios de 6 veces en dólares. Claro. Con lo cual, el impacto en términos de pobreza e indigencia sería una caída fenomenal. Ahora, en ese periodo, en esos 24 meses o menos, ¿sí? ¿Vas a hacer reformas estructurales tales como las privatizaciones? Sí, la idea es avanzar en las privatizaciones. ¿Incluso la de YPF, Javier? La de YPF va a tardar un poco más, o sea, básicamente creemos que va a tardar 2 años. Nosotros necesitamos tanto a ENARSA como YPF para hacer la transición energética. En esa transición, mientras que juegan un rol importante en el mercado, una de las cosas que vamos a hacer también es racionalizar dicha empresa. Y eso nos va a permitir ponerla en valor y venderla de una mejor manera. O sea, de hecho, el primer día subió 40%. Sí, sí, claro. ¿Qué vas a hacer con los planes sociales en el primer tiempo? Sé que los vas a mantener, pero hay intermediarios que ya anunciaron protestas. Por ejemplo, Beliboni manifestó una protesta para el jueves. Y claro, porque la pregunta es, ¿queremos tener intermediarios? ¿Queremos los gerentes de la pobreza? ¿Queremos de esta gente que se abusa de los vulnerables? Entiendo que 14 millones de personas que te votaron, entiendo que no. 14 millones y medio, claro, dijeron que no. Igual, al margen de la cuestión electoral, la pregunta es moral. O sea, ¿nos parece bien que haya intermediarios que se quedan con parte de la plata de los pobres? Me parece que es una inmoralidad eso. Y que además los obliguen a hacer tareas de militancia en contra de los que generan riqueza. Eso lo sacás en los primeros días de gobierno. El Ministerio de Capital Humano, una de las cosas que se está teniendo en cuenta es
terminar con la intermediación. ¿Sabes que mucha gente me pregunta, preguntale al presidente Milei, me dice, ¿nos va a contar a los argentinos qué le dejaron? Sí, el 10 de diciembre yo voy a contarle de manera cruda la situación del país. Bueno, de hecho lo hago regularmente, Sí. pero con lo cual no va a ser distinto a mi estilo. Pero es bueno que la gente tenga claro, porque aparte fíjate esto es bastante atípico. Soy digamos, una persona que ganó la elección presidencial diciendo que iba a ajustar. Sí. O sea, con lo cual estamos en algo nuevo, ¿no? O digamos, o de hecho de ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que la gente valora la verdad. ¿Le tenés miedo a la oposición? Que siempre la oposición en el peronismo fue bastante complicado para el oficialismo. Yo creo que hay instancias en las cuales pueden colaborar. O sea, digamos, ex ante no tengo por qué pensar que quieren bloquear. Entiendo que hay algunos que quieran bloquear porque pierden privilegios. Lo entiendo, pero Pero es un espíritu democrático. sí, digo, no veo, digamos, que tengan vocación de bloquear por bloquear en sí mismo. O sea, uno tiene que escuchar siempre los dos lados de la campana. Y a veces yo entiendo por qué, no lo comparto, pero entiendo por qué a veces hay determinadas reacciones. ¿Qué hablaste, y lo que se puede contar, con su santidad, con Francisco, que te llamó hace un ratito nada más? Entiendo que hablaron 8 minutos. Sí, fue una charla muy linda. Mira. Básicamente me felicitó. Te felicito. ¿Te llamó él? Sí, me felicitó, ponderó mi coraje y dentro de las cosas, bueno, entonces me dijo, bueno, para guiar los destinos del país, digo, que necesitaba coraje y sabiduría. Le dije, bueno, coraje lo tenía, lo segundo lo estaba trabajando. ¿Es la primera vez que hablas con...? Es la primera vez que hablo con él y después le conté de nuestro Ministerio de Capital Humano. Ah, mira. Y cómo nosotros lo teníamos diseñado y cómo lo teníamos pensado. Y después lo que hice fue invitarlo a la Argentina, señalarle que en caso de que él viniera será recibido con todos los honores propios de un jefe de Estado y que no solo eso, sino que además con el reconocimiento propio de ser el jefe espiritual de la mayor parte de los argentinos. Por lo tanto, me parece que eso es un tema no trivial y ojalá tengamos la suerte de que pueda venir y que sea un... No te confirmó si viene. No. Digo, ese hombre sí tiene la agenda complicada. No, sí, claro, claro. Digo, ¿Y qué te dijo? aparte- Hola Javier, hola presidente, ¿cómo te dijo? Hola, Javier. Hola Javier, te dijo. Sí, así que te diría que es fuerte hablar con el argentino claro. más importante de la historia, ¿no? Entonces, Es el argentino más importante de la historia. sí. Y sí, es el jefe espiritual de los católicos, ¿no? Estamos hablando de 1.500 millones de seres humanos. Claro, claro. ¿Te llamaron muchos gobernadores, Javier, o no? No, gobernadores no me llamaron, solo me llamó Jorge Macri. Solo Jorge Macri. Sí. ¿Y los demás no te llamó ninguno? No. ¿Qué vas a hacer con los ATNs? Que son los aportes del Tesoro Sí, Nacional. está todos los ATN. O sea, yo digo, para mí la cuestión son las transferencias discrecionales. Claro. ¿La vas a cortar? Sí. Vas a cortar las transferencias discrecionales a las provincias. Hay que poner las cuentas fiscales en orden. Tenemos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Así como hay que agarrar y poner en caja al Banco Central, hay que poner en caja al sector público. Basta, se terminó el... Escúchame, Argentina de los últimos 123 años tuvo déficit en 113. Dale, no funcionó esa política, porque de ser el país más rico del mundo somos 130, tenemos cerca de 50% de pobres y 10% de indigentes. ¿Vas a trabajar en Olivos, por lo que tengo entendido? Sí. ¿Vas sí. a montar todas tus oficinas en Olivos? Todo en Olivos, sí.
porque es una forma de ni siquiera perder tiempo viajando. Y eso me permite estar en un ambiente muy, muy confortable y trabajar. Yo soy un workaholic. O sea, Sí, lo sé. entonces, nada, yo arranco a las 7 y termino a las 11, a las 12, o sea, y entonces eso me resulta mucho más cómodo. Por lo tanto, me parece que lo ideal es que trabaje directamente en Olivos y use circunstancialmente la Casa Rosada. Lo que pasa es que, la Casa Rosada es más como un museo, ¿no? Es más como un museo. Claro, y en cambio, digamos, es otro ambiente, el de la Quinta de Olivos. ¿Vos crees que va a ser más productivo el trabajo de ahí? Y sí, obvio. Y sí, va a ser un gobierno austero. ¿A vos qué te parece? Sí, que sí. ¿Qué rol va a tener tu hermana, Javier? Bueno, digamos, mi hermana no va a tener un cargo explícito, pero tanto mi hermana como Santiago Caputo son los arquitectos de este logro, ¿no? Y la parte estructural de tu gobierno, seguramente también. Son dos personas que tienen un rol muy importante. Digamos, te diría que ellos, o sea, mi hermana, Santiago Caputo y Nicolás Pose son mis personas más próximas, más cercanas. Cuando asumas, ¿vas a convocar a sesiones extraordinarias? Sí, hay que hacer mucho trabajo. No nos podemos dar el lujo de estar mirando el cielo durante el verano, porque cuando caiga la demanda de dinero en marzo podríamos tener problemas. Y vas a enviar un paquete de medidas, me imagino, completo. Sí, obviamente, sí. Sí, ya el propio primero 11, el primer día efectivo de gobierno, porque es domingo el 10. El domingo es 10. O sea, el lunes 11, en el primer minuto entra todo el paquete de reformas. El lunes entra todo el paquete de reformas. Sí, exacto. ¿Cuál es la primera? La reforma del Estado. La reforma del Estado. Sí, de 22 a 8 ministerios. Exactamente, no solo eso. O sea, hay toda una cuestión de una agenda de regulación profunda. O sea, vamos a hacer un cambio importante. ¿Lo del Banco Central va ahí también, Javier, o no? Vamos a dejar algunas partes que van a hacer referencia al Banco Central. En ese paquete de medidas. ¿Alguna de estas cosas las conversaste con el presidente Macri o no? ¿Cómo? ¿Las conversaste alguna de estas cosas con Macri o no? Sí, la verdad que con el presidente Macri estamos teniendo muchas horas de diálogo y la verdad que es una experiencia reconfortante porque estoy aprendiendo mucho. O sea, está todo el tiempo transmitiéndome experiencias muy valiosas. Mira, y algunas de las experiencias que me transmitió, en el momento no sabía si las iba a usar o no, ¿no? Porque digo, pero a raíz de lo que pasó en tu programa, el día que pedí silencio, Sí. él me dijo que bueno, con esas cosas tenía que tener cuidado porque en realidad yo estoy escuchando lo que pasa, pero como no hay micrófonos del otro lado, Claro, la gente no lo escucha. la gente no escucha eso. Entonces, por eso alguien maliciosamente dijo que yo escuchaba voces y te agradezco infinitamente que hayas aclarado. No, vos tenías razón, yo lo dije. Bueno, pero hubo gente que en esto de tratarme de loco, básicamente usó eso como una argumentación para hacerlo. Entonces, lo que me contaba Macri es que cuando él tuvo que dar los discursos en la Cámara de Diputados, que le gritaban y decían de todo y que nada, él tenía que seguir porque él tenía el micrófono abierto y los otros no. Claro. Entonces, si él se ponía a hablar o decir cosas o a contestarle, quedaba como un loco. Y mirá que él me hizo ese comentario desde lo humano, para evitar situaciones como las que estábamos mencionando,
Y mirá qué importante fue, porque el día del debate, Massa, en realidad no Massa, digamos, sus asesores brasileros, tenía los tosedores, justamente para perturbarme al momento que yo hablaba. Y es más, cuando hice el cierre, mi frase, mi reflexión final en el debate, estaban tosiendo todos juntos. Y gracias a esa experiencia que me había comentado el presidente Macri, lo pude resolver a lo largo del debate, de todo el debate, y muy especialmente en ese momento. Por último, Javier, tengo que ir cerrando porque sé tu tiempo, sos el presidente de la nación electa y tienes una agenda muy, muy importante. Y obviamente es responsable también cerrar la entrevista para que sigas trabajando. Ayer dije en mi programa que el pueblo dejó de ser peronista, así lo marcan los datos, y que hoy el pueblo es liberal. ¿Hay un pueblo liberal, Javier? Me parece que las ideas de la libertad es de todos los argentinos y que conforme vayan viendo los beneficios de vivir en libertad, cada vez van a ser más populares. Porque en el fondo las ideas de la libertad fueron creadas para salir del yugo opresor. Claro. De los tiranos que ocupaban el Estado, ¿no? Así es que en ese sentido, casi que te diría que la naturaleza humana conduce al liberalismo. Casi como que la naturaleza futbolística conduce al bilardismo. Contame eso contame eso y me voy, me lo dijiste en la previa. Me dice, vos te lo tengo que contar, pelado. No, porque yo para el resultado. El sábado a la noche mandé un tuit que decía bilardismo 101. Sí. Porque me estaba llegando encuestas y daban unos números que... Entonces decía, bilardismo 101. Y a lo largo del día me iban llegando números y yo decía, cada vez que veía números tan buenos, agarraba y los tiraba. Decía, no, esto está mal. Con mi hermana decíamos, esto está mal. Entonces solamente nos quedábamos con los menos buenos. Y después, bueno, nos negábamos a ver números que daban mejor que 3. Y terminó siendo más 12. Terminamos sacando el porcentaje más grande de la historia de la Argentina. Vos me comentaste que sacamos el diferencial más grande de un balotaje en América Latina. Bueno, hay algo positivo en eso, hay un mandato. O sea, la sociedad quiere el ajuste y que ese ajuste lo pague la política y además quiere vivir en libertad, quiere terminar con la inflación y quiere terminar con la inseguridad. Entonces, yo imagino que el resto de la política entenderá que eso es un cambio de época y que si no lo hacemos, la gente no lo va a tomar a bien. Así que mejor que lo hagamos de la manera más ordenada posible, porque si hay resistencia a ese cambio, el cambio va a tomar lugar de todas maneras y algunas dinámicas de mercado a veces pueden ser un poco abruptas, por lo tanto hay que corregir las cosas donde está el desequilibrio. Si la madre de todos los males de Argentina es el desequilibrio fiscal, pongamos las cuentas fiscales en orden, hay esperanza. Gracias, señor presidente. Gracias, Javier Milei. Gracias, señor periodista. Gracias. Entonces, porque sos un señor periodista. Gracias, Javier. Gracias, de verdad. Así seguimos. Ahí estaba Javier Milei con muchísimas definiciones. Lo noté cauto, no sé si la palabra es maduro, responsable para el momento de la historia y la exigencia que esto demanda. Noté un hombre decidido y comprometido con lo que prometió. Noté un hombre que quiere hacer un cambio radical en Argentina. Habló de cambio de régimen. Noté un hombre más moderado con la oposición de lo que hubiese pensado. No le dispensó improperios de ningún tipo al señor ministro de Economía, que entiendo sigue en el cargo, Sergio Massa. Tampoco con Alberto Fernández, todo lo contrario, dijo que la charla fue muy cordial. Dijo algunas definiciones, me parece muy, pero muy interesantes. Los argentinos habremos de acostumbrarnos a vivir con esta inflación por lo menos 1 año y medio, 2 años más.
Esto lo plantea Milei y lo planteó en la campaña. Lo había dicho acá en nuestro programa. Correcto, Burgueño, chicos, lo había dicho acá en este programa. Tarda lo que tardó la implementación de la convertibilidad. La implementación de la convertibilidad tardó 1 año y medio, 2. No vengo a mentir, dijo Milei. Y hay otra cosa que me parece fundamental. El cambio se va a hacer igual. El cambio se va a hacer igual, aún haya resistencia. Después de muchas definiciones de Milei, ahora hablaremos del gabinete y demás, noto a una oposición que hoy está en el gobierno absolutamente dispersa, desordenada, desorientada, groggy. Y a muchos colegas que aprecio, admiro, quiero, de muchísimo prestigio, ¿sí?, que no entienden tampoco el momento de la historia, que no entienden para dónde va la cosa. Y tratando de cuestionar a Milei cuando todavía ni siquiera asumió. Hoy gobierna Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Voy a empezar a hablar con los chicos. Voy a contar algunas definiciones políticas en un ratito nada más, ¿sí? Desde embajadores, tema economía, ¿sí?, y tema de las carteras que están que todavía no tienen nombre sino. Voy a arrancar con Carlito por un tema de que hemos hablado mucho. Pero opinemos sobre la nota lo que quieran. Carlito, querido, vamos. Bueno, a ver, dos noticias que se desprenden de lo que acaba de decir el presidente electo. Primero, una confirmación que es importante, que es que lo primero que va a hacer él como presidente y el ministro de Economía es desarmar la bomba del ELIX. Y fíjate que es recurrente Milei en declaraciones de ayer y declaraciones de hoy de la preocupación que tiene con ese tema. Entonces, la primera decisión económica viene por ese lado, viene por desarmar las LELIQs. Ayer algo habíamos adelantado, pero repetimos el mecanismo. ¿Te puedo preguntar, y vos me decís si lo explico bien? ¿Sí? Las LELIQ tienen un vencimiento corto. Claro, porque son letras. Son letras. La letra tiene esto es para la gente, un poco de instrucción financiera. Sí, hagámoslo porque lo que se viene. La letra tiene un vencimiento menor a 1 año. Bien. Cuando tiene un vencimiento mayor a 1 año es un bono, un título público. Vence mucho en marzo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El vencimiento de las LELIQs entre diciembre, pero bueno, diciembre es bajo, entre enero y abril, pero sobre todo febrero y marzo, es casi el 40% de todas las LELIQs. Aproximadamente 15.000 millones de dólares. Por eso Milei habla impagable. de marzo. Por eso Milei dice, tenemos que comenzar todas las reformas en el verano, porque marzo, si no... Porque en marzo, es lo que vos estás contando, si vos no renovás esos montos de LELIQ, calculen 20.000 millones de dólares en pesos, esos pesos, bajo la promesa de que no va a haber un Bonex, que la no otra va a haber, noticia, lo acaba de lo confirmó. Entonces, si no hay un Bonex, todos esos pesos se vuelcan al mercado y eso es una hiper. Es una hiperinflación, exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice Milei? Lo primero que hay que hacer es desarmar esos 20.000 millones de dólares, que es una barbaridad, sí, son 20.000 millones de dólares de vencimientos en pesos, pasarlos a dólares. Y a un bono. Claro, más de 1 año, en lo posible 5, 10. O sea, vamos despacio. Vos tenés una LELIQ. Yo vengo del Estado... 40... Sí, no le pago, Burgueño. No le pago. Para que sea una idea, 4.000 billones de pesos. Sí, no le pago ahora, pero le voy a pagar, le No. quiero pagar, vamos a pagar. Pero no le pago ahora. ¿Me acepta este bono que está asegurado con una acción importante de Argentina cotizando en el exterior? Como hay un cambio y hay gente que puede confiar, vos me decís, sí, dale. ¿Sí? Y aceptás un bono en dólares de acá a 1 año. ¿Es así? ¿Por qué se va a aceptar? ¿Es así? Sí, es así. Perfecto. Ahora te voy a decir un aguafiestas que te pueda parecer. Pero el punto concreto, el punto creo que es necesario. ¿Quién tiene esas LELIQs? Los bancos. Los bancos. Esa es la clave. Claro. O sea, serían los bancos que tienen plata de la Argentina, del Estado argentino, en pesos, en letras con vencimiento menor a 1 año, tienen que aceptarle de parte del gobierno nacional de entonces un bono a largo plazo, 5 a 10 años, en dólares,
con garantía de, por ejemplo, YPF. Sí, exactamente. ¿Por Clave qué de lo YPF. aceptaría? Pará. Es clave lo que acaba de decir de YPF, la acción de... Che, estamos muy técnicos con esto, a mí me resulta que es No, fundamental. Hay que Sí, me tratar de parece entenderlo. fundamental. Estamos esto. tratando de entenderlo, Sí. pero piensen que es la primera medida No. económica que se va a Sí, tomar. y la otra, la reforma del Estado. Pará, sigamos lo de YPF, porque lo explica también Milei en la entrevista. ¿Por qué... U otras garantías, ¿no? YPF, ¿por qué porque- podría ser YPF? Primero, que una acción que creció muchísimo. Es el salto más importante en 48 horas, ¿sí? De los últimos años. Sí, ¿Es correcto Exacto, esto? sí. Y por eso no aspira a privatizar en el primer tiempo, porque va a ser un seguro a esos bonos. Sí. ¿Correcto? Sí, está bien. Si lo dije ahí mal, se corregime, mezclan, por Dios. No, YPF u otras más, porque vos podés privatizar YPF y securitizar esos bonos con la venta de YPF. Exactamente. Está bien. Lo que pasa es que no se puede decir hoy, o no lo dice Milei hoy, porque dice vende YPF para pagar la deuda. Claro, exactamente. Además, aspira a que la acción siga creciendo. Él cree que esto va a suceder. Y YPF se va a capitalizar más. Sí. Y ahí la va a vender. A ver, Milei ¿cuánto- quiere cuánto- privatizar YPF. Insistió. 2 ¿Cuánto, años, cuánto 2 años. puede valer YPF? 20.000 millones de dólares. ¿Cuánto tiene el gobierno nacional de esas acciones? 51%. El 51%. Con lo cual serían 11.000, 12.000 millones de dólares. No alcanza Con para eso toda la te ley. sobra para securitizar Sí. cualquier colocación de Claro. deuda para rescatar las LELIQs. Y vamos a algo importante. Y voy a contar esto y paramos acá Sí. para Lo no estás haciendo didáctico, violentar Carlito. un off the record. ¿Quién tiene las LELIQs? Los bancos. Los bancos. La mayoría. Los bancos. Hay tenedores Los bancos de individuales. acá, Sí. o sea, Banco de Capital Nacional, Sí. el Banco Nación, Sí, ahí no vas a tener problema. Galicia, por ejemplo. Y Galicia, Banco de acá, pero fundamentalmente bancos de afuera, Exacto. que están acá. Sí. ¿Quién puede realizar una operación de semejante magnitud? Alguien en el que los bancos de capital extranjero de acá confíen. El Banco of ¿Y America. por qué van a confiar? Porque, Por su trayectoria, con todo su respeto, su fondeo. el banco de acá es independiente, digo, para no Sí. herir susceptibilidad de nadie, y viene el Manchester City a hablarte. Claro. Entonces vos vas a creer porque es el Manchester City. Ese es el BOFA o similar. Creemos que es el BOFA. El BOFA es el Banco of America. ¿Quién es la persona que puede manejar esa operación desde la Argentina? ¿Quién? Alguien que conozca al BOFA, al JP Morgan, al Deutsche Bank, a PIMCO, a BlackRock, etc. Franco. No. Ese va a ser el ministro de Economía. Exactamente. Exactamente. Y haces muy bien, Carlos. Lo Digo explicaste. yo, porque lo cuando expli- se conozca el nombre... Carlos, lo explicaste muy bien. Y haces muy bien en no dar el nombre. No, yo no, el Nosotros el nombre porque, lo tenemos porque desde además no me lo dieron a mí. Así que, Desde ayer, vos sabés, yo lo hablé con Carlos. A ver, por un tema primero de no violar, el off y quien contó esto. Y segundo, por responsabilidad. Porque si trasciende el nombre que el gobierno no quiere, el gobierno electo no quiere, puede ser horadado, golpeado y demás, y puede quitarle la credibilidad y el crédito que tiene para realizar esta operación, que es de una magnitud muy importante. Sí, y que histórica. histórica, y si se resuelve, sería en beneficio de todos los argentinos. Sí. Así que por eso, para que te voy a ser responsable y no Vamos a dar el ponerle nombre, como números. somos siempre. Y Carlos, que sabe, coincide conmigo. Vamos a ponerle números. La reestructuración de la deuda de agosto del 2020 fueron 44.000 millones de dólares. La deuda con el Fondo Monetario Internacional son 44.850 millones de dólares. Esto es más. Claro, exactamente. Entonces, cuando se diga quién endeudó a quién, cómo endeudó a quién, ojo que este gobierno, por las circunstancias que sean, generó una deuda Sí, mayor a la de Macri. similar, Sí. por lo menos a la de A la del FMI. a la que se tomó con el FMI. Bien. No tomo la otra porque la otra incluye también cuestiones que correspondían al kirchnerismo. Sí. A ver, vamos con otra definición. Mira, dale, Carlito. No, quería preguntarle, Carlos, ¿me explicás qué quiso o qué interpretás vos que quiso decir Milei que lo de las LELIQ se resuelve en el mercado, con el mercado? Porque esto es el mercado. Esto es la solución es Oferta entre y privado. demanda. Porque yo entiendo Más o mercado, menos, soy muy bruto en esto, creer, pero digo, creer. No tan oferta y demanda. Perdón, después viene la otra.
el que tome esos bonos, Sí, claro. después lo puede vender. Claro, Sí, después eso es lo lo que puede digo. vender. Después puede hacer lo que quiera con esos bonos. Sí. ¿No? Pero acá hay una operación de desarmar una deuda en pesos de muy corto plazo, Sí. explosiva, Sí, en marzo. que indexa a 140% mensual, anual, perdón, Sí. cambiarla por deuda de largo plazo en dólares. Sí. Esa deuda, esa operación la realizan bancos extranjeros que negocian la toma de esa deuda Claro. a los Bien. bancos locales y después con esos bonos. A ver, algunas Cada uno cuestiones. se Para dedica. quiero escucharlo todo. Pero, ¿por qué se hace Magnífica la esto? explicación. Pero, Porque una pregunta, Sí. algo cortito. ¿Por qué se hace eso? Porque entonces vos liberás una presión de pesos Claro. Claro, por exacto. 45.000 Claro, millones de claro, dólares. porque si no los pesos y te lo generan la único que te hiper. queda Ah. solucionar son los pesos que están en el Circulando. mercado. Si vos cruzas eso con el equilibrio fiscal, ya no tenés más emisión de pesos. para que, detenés- y ahí- que esos pesos que están en el mercado van a comenzar a ser rescatados Claro. para poner en ¿Detenés marcha la inflación? el plan. Y después ahí tiene. Sí. Lo que viene después de eso es que no tenés presión monetaria Sí. sobre Muy bien. los precios Bien. y sobre la inflación. Bueno, Gracias. Por eso el plan vamos con es- definiciones políticas. Martín, dale, voy No, con lo Dale. explicó muy bien Carlos. Sí. Hay que ver si el día a día de la gente a partir del 10 de diciembre lo entiende y lo acepta en el día a día, hasta que esto tenga efecto. Está ¿Sabe, bien. Por sabe de eso- quién depende también esto? Sí, de la buena fe de mucha gente, Martín. Está bien. Y de otra cosa, Sí. espera, está bien. Pero mucha gente te puede decir, está bien, pero no me alcanza. Yo te entiendo, no, Pero no, sigo peor. Yo no digo del vecino de la tablada, te banco ahí. No, A mí, no, yo ¿sabe hablo lo- yo hablo de esa gente. No, te banco. hablo de esa ¿Sabés lo que a gente, mí no hablo- lo voy a decir? Sí, no puedo creer, he escuchado a algunos colegas muy buenos, muy buenos, no lo estoy criticando. Che, que Milei se haga cargo. Che, ¿de verdad? Yo no puedo creer, ¿de verdad? ¿Se haga cargo? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, Esperemos un poco. Se O tiene- sea, se- si se- Massa ganaba, ¿no tiene 3 meses de crédito? y más también. Bueno, ¿Cuánto estamos no hablando empezó, todavía no empezó. Estamos hablando de 10 años de una Sí. inflación Sí. constante y creciente. Yo O sea, creo- No es algo que se resuelve ni en 3 ¿Quieren meses. que le Seis diga meses. algo sobre la LELIC? Massa lo quiso hacer y no pudo por no tener apoyo político. Claro. Sí, sí, Cristina Ahí lo está el quería. tema. Porque Ese es el Cristina lo Yo quería quería. hacer Sí. un poco lo que decía Martín también. Milei dijo, gané diciendo que voy a hacer un ajuste. Sí, y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Sí, claro. Pero ¿y por qué la gente lo vota? Para que las Para que personas... haga el ajuste. Para que él haga el ajuste Pero donde claro. no se hizo nunca, Claro, Esteban. exactamente. Donde no se Sí. hizo nunca. Sí. Porque vos podés decir, ¿dónde estuvo el error de Macri? Que le pegó de lleno a la clase media. Se fueron por las nubes las tarifas, todo. Ahora, si el ajuste es como dijo en un principio de la nota, eliminar los intermediarios, que no haya más gastos discrecionales. Quitar, Ahí hay- quitar las regulaciones. ahí hay eliminar millones de ministerios. pesos que se ¿Sabés fugan sin saber a dónde cuánto van. es? Eliminar ministerios. Van a quedar 8 Ahí ministerios. hay millones de pesos que se fugan sin saber a dónde van. ¿Saben cómo es una ley de ese tamaño, esa famosa ley ómnibus que se dice de todo? Porque durante todo este año hubo distintos, digamos, referentes en distintos espacios políticos que armaron proyectos similares. Me pasó en la foto del de Sturzenegger, que estuvo trabajando mucho con Javier Milei y bueno, hay que ver cómo queda. Pero ¿querés saber cómo es de tamaño una ley de lo que piensa Milei? Hay que ver de esto qué termina yendo y qué ¿Tamaño no. que en cantidad de hojas? En cantidad de hojas. ¿Cuántas? Para ver si las chicas tienen la foto. A ver, sí, debe Miren ser, lo que no es, sé. se lo pasé hace un ratito. Miren lo que es un digesto. Miren lo que es. A ver Claro, si sacan el sí, grafo para que se entienda. Eso, Sí, sí, claro. eso es lo que se necesita para reformar el Estado Bueno, que y labure. sacar las regulaciones Bueno, hoy en día. Bueno, que labure, para eso lo eligieron los No, diputados. no, no, senadores. te estoy Sesiones diciendo extraordinarias te estoy ya. diciendo, te estamos Sí. mostrando lo que van a tener que leer Sí. los 257 diputados y los 75 senadores. Bueno, que trabajen, para Claro. eso le pagan. Pero imagínate, todo eso Sí, que ves ahí, Esteban, son leyes que hoy por hoy entorpecen. Recordemos muchas las cosas del sesiones país. extraordinarias Sí, las tiene que convocar. deben ser Sí. convocadas por el Poder Ejecutivo, lo va a hacer Milei, ya lo anunció, Sí. y se trata solamente lo que envía el los Poder temas Ejecutivo ejecutivos, sí. durante ese periodo hasta la apertura de sesiones ordinarias que operan el 1 de marzo. Correcto. Y hay que ver ¿Está por bien? cuánto tiempo también las convoca. Es verdad, lo va a convocar seguramente hasta el 1 de marzo, las puede convocar por menos días. Lo puede convocar hasta, o sea, está Sí. obligado a un punto de quiebre, o sea, suena feo, que no pueden sesionar el 31 de enero, de diciembre, salvo alguna cuestión muy mayor,
Y ahí después se Mirá, retoma en enero. yo laburé el 31 de enero muchas veces. Ya ¿No lo te tocó sé. trabajar un 31 de enero a vos? Todos. Sí, Sí, todo. 1 de enero a mí Y me soy tocó un trabajar. ejemplo. ¿Qué trabajo? Pero, perdón, Sí, que Y trabajo, contento, pará. y contento de A mí colaborar. me tocó, pero muchísimas veces trabajar Es 31, simbólico, primero. aparte. Bueno, que trabajen, che. ¿Sabés cuál fue Que- una de las, que trabajen. una de las últimas veces que hubo Sí. una extraordinaria un 31 de diciembre? No me acuerdo. En el 2001. Bueno, Es una cuestión simbólica. que trabajen. Yo Alto. observo una cuestión central que tiene que ver con la política, que no sé si Milei lo hace con esta lógica o con una lógica básicamente economicista. Yo creo que Milei lo hace con una lógica absolutamente economicista de reducción del déficit. Las provincias se financian básicamente con los giros discrecionales del Estado federal a los estados parte. Hay una ley macro y ley ómnibus que se llama la ley de coparticipación, que tiene además raigambre constitucional. Es prácticamente imposible modificar porque se requiere la votación y el acuerdo de todos los estados parte, todos los legisladores, es imposible. Todas las provincias. De todas las provincias, por eso. Es imposible. Y además, un presidente no puede alterar esa ley porque estaría incumpliendo con una manda constitucional. Ergo, no se puede tocar la coparticipación. No la puede tocar ni Milei, ni la puede tocar Alberto Fernández. Esperá, la coparticipación establecida desde el gobierno de Menem, si la memoria no me falla, ¿correcto? La Constitución del 94, sí. Bien, estipula, por ejemplo, que la principal provincia que está en manos de la oposición a partir del 10 de diciembre, que es la provincia de Buenos Aires, produce el 38% y recibe el 22%. Estoy haciendo números gruesos. Es decir, recibe menos de lo que produce. Esa diferencia entre lo que produce y recibe se paga con aportes discrecionales que envía, en este caso, Alberto Fernández a Kicillof. Esos aportes discrecionales, Milei lo va a cortar. Y acá hay dos escenarios. O Kicillof vive con lo propio, o hace un lío bárbaro. O tres, o corta todo el show de la militancia paga, la cámpora en no sé dónde, ¿sí? Perdón. El recital de no sé cuántas cosas. Si corta todo eso, si Kicillof se pone a gobernar y corta todo eso, habrá menos tensión en Argentina. ¿Saben por qué? Porque toda esa gente cobra para ir a cortar las calles y a tirar piedras. ¿Se entendió esto o no? Pará que lo quiero decir de nuevo. ¿Se entendió? Si se corta el dinero que va para la militancia paga, que corta calle y tira piedras, probablemente la Argentina viva en paz. Un minuto y sigo, vamos. Bueno, muy bien. Vamos con una ronda de noticias, vamos, y después seguimos hablando de Milei. Dale, vamos. Bueno. Pulgueño y Prado. Después voy con Me Angulo, vamos. detengo en el segundo capítulo importante, por lo menos de lo que serían anuncios, de la entrevista con Javier Milei. Esto tiene que ver con el llamado a extraordinarias que va a hacer el presidente y que la primera ley que va a enviar, tengo entendido que va a ser la segunda esta que dijo, pero bueno, la segunda... Sí, la primera es la reforma del Estado. Creo que, claro, a eso voy, pero también va a enviar el blanqueo, pero eso vamos a hablar después. Bien. La reforma del Estado. Lo importante de la explicación, a partir de tu pregunta, de la explicación de Milei, es que va a ser una ley ómnibus. Porque igual le preguntás, bueno, la eliminación de ministerios. Dice, no, es mucho más que eso. Esto quiere decir que el presidente electo aceptó el consejo de Mauricio Macri, Exacto. que repita lo que en su momento, en 1989, hizo Carlos Menem con la ley Dromi, ¿se acuerdan? Sí, exacto. De reforma del Estado, Sí. que tenía todo ahí adentro. Con una sola aprobación pasa todo. Claro, con una sola ley, Exacto. ómnibus, le permitís al gobierno avanzar en un montón de terrenos, en muchas áreas, y por lo menos, como fue en el caso de Menem, gobernó casi 4 años con esa ley. Después vinieron otras cuestiones, pero la Corte Suprema de Justicia en su momento declaró como legal, por ejemplo, todas las privatizaciones que hizo el gobierno de Menem en esa primera etapa, ¿se acuerdan? Entel, Segva, etcétera, aerolíneas, con esa ley ómnibus que redactó Dromi, que aprobó el Congreso y que después le dio la posibilidad a Menem de gobernar durante un tiempo largo. Ahora, Se acuerdan, era reforma del Estado y emergencia económica. ¿Se la aprobará la oposición? Mira, mañana, Puede vas a, haber tener partes mañana ahí. vas a tener un primer pantallazo de cómo va a ser la relación de Javier Milei con una parte
de la oposición. En la Casa de Mendoza, a las 13, a las 13 se van a juntar los 10 gobernadores electos de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque después de haber dado, como se sabe, ¿no? Y han hablado mucho con Guillermo Franco de esto, una mano en la fiscalización, al menos 9 de ellos, tienen en vistas esta cuestión que vos decías y que contaba Javier Milei en la entrevista, el corte de las transferencias discrecionales y cómo va a impactar eso en sus respectivos Para mí presupuestos. ese es el título. Para, Entonces, para la política es el título más fuerte. Déjame resumirte en esto. Mañana vas a tener una primera, digamos, impresión de al menos cómo van a jugar 50 diputados nacionales teniendo en cuenta en la discusión del presupuesto 2024. Que no es un número menor, teniendo en cuenta que en el oficialismo, el ahora oficialismo, ¿no? En Unión por la Patria, la mayoría de los que han ingresado en las listas son del kirchnerismo bastante duro. Sí, son a lo Cristina. cual yo veo difícil, por ahí esto cambia, pero los antecedentes, sobre todo el de 2015, lo marcan, que acepten negociar un presupuesto de un presidente entrante, aún por lo menos la mayoría de ese bloque. Ahora, si la oposición no le aprueba el presupuesto, ya es. Puede pasar. Bueno, puede pasar. La verdad le no va a creo pasar? que sea, perdón, ¿no? Pero no creo que sea tan importante ahora el No, presupuesto. el presupuesto no. No. La verdad, es más, debería mandarlo Massa y el Congreso debería, este Congreso Sí, debería aprobar el coincido, de ¿no? Massa. Sí, pero está... Yo por lo que hablé con Milei no es lo relevante del presupuesto. ¿Cómo lees vos? Pero perdón, ¿por qué? Porque no se va a cumplir nada de lo que metan claro. dentro del presupuesto. Está bien. ¿Alguien sabe cuánto puede ser la inflación el año que viene? No. No. ¿Cómo lees vos que solo Jorge Macri lo haya llamado? Es un dato ese, ¿eh? Egoísmo. ¿Egoísmo? Sí, claro. No, no puede ser. Sí. Acá, esto me parece que es más profundo. Acá perdió la política tradicional. Y la política tradicional no se banca haber perdido contra este tipo. Hay dos sectores que no se bancan haber perdido con Milei. La política tradicional y los economistas. La mayoría de los economistas que vienen a los medios y que entrevistamos quieren ser políticos. Y hay muchos que andan dando vueltas por los medios hace muchos años y que quieren ser políticos. Y todos han fracasado en sus intentos. Y este tipo de la nada es presidente de la nación. La envidia que tienen esos dos sectores es fuertísima. Y la envidia puede mucho más que muchas cuestiones. De otra manera no se puede creer como nadie lo llamó para felicitarlo. Sobre todo porque hay muchos gobernadores electos que no han sido críticos públicamente de Milei. No. Sobre todo de lo que son los gobernadores del PRO y de la Puyaro, y de la por UCR. ¿Quieren ser oposición? Esdero. Frigerio. Frigerio, ahí está. No, pero Bueno, el propio Milei han acá... sido- Perdón. Quizá lo llamó y no vio el mensaje. No, El igualmente- propio Milei... Perdón, dale. ¿Cómo no Gonzalo. va a haber? No son críticos por una realidad, por una cuestión. En todos sus distritos, no en el balotaje, en las generales, ganó Milei. Pero, a ver. Bueno, con más razón, por eso no entiendo cómo Milei acá en este programa habló maravillas de Florencio Randazzo. ¿Cómo es que Aretin no lo llamó? Frena ahí. Florencio Randazzo probablemente es el presidente de la Cámara de Diputados. O puede ser uno de los candidatos a presidir la Cámara de Diputados. ¿Y Ritondo? Creo que se van a discutir entre ellos. Entre Ritondo y Randazzo. Yo hablé con la gente de Milei y hablé con la gente de Randazzo. Y la gente de Milei me dijo, a Randazzo Lo quiere. Javier lo quiere. De Claro. hecho, hay un video que nosotros tenemos, se ve un abrazo enorme acá detrás de cámara. Y me dijeron, Javier lo quiere en el equipo. La gente de Randazzo me dijo que quieren trabajar con Milei, pero lo ven más en una cuestión legislativa que ejecutiva. Porque ¿Sabes por pregunto, qué? ¿puedo preguntar? Sí. ¿El presidente de la Cámara de Diputados tiene que ser una persona que sí o sí comparta todos los proyectos que manda el Poder Ejecutivo? Mínimamente, está en la línea de sucesión, así que mínimamente tiene que tener una Y yo no sé afinidad. si eso lo tiene Y hay un- Randazzo. Y hay un dato sobre Randazzo. No, pero es clave lo que vos dijiste. No tiene. A ver, Randazzo se ha pronunciado en contra de la dolarización, por ejemplo, de cerrar el Banco Central y de muchas de las políticas económicas Sí, de Milei. Puede tener una buena colaboración Perdón, con legislativa. respecto a El eso, presidente orejea, dice este sí, este no. El Perdón. presidente es el que mete y saca, ¿no? Tiene toda esa pulseada. ¿te puedo hacer una pregunta a pura intuición Sí. tuya? ¿No? Cuando él te dice, Milei, vos le preguntás por el Banco Central, y te dice que, yo anoté la frase exacta, Una parte, dice. una parte, Sí. o algo así. Sí. Después si podemos ver ese Sí. corte. Ahora vamos a repetir la entrevista. Cuando él te dice eso, ¿vos qué interpretaste?
cuando te dice la reforma del Banco, cuando vos le preguntás, la reforma del Banco Yo Central, creo que cuando dijo esa parte es dotarlo de mayor autonomía. no la demolición. No. No. Porque en ese punto hay una clave fundamental que es que un proyecto de ley de reforma del Banco Central se apruebe antes de marzo y ya sea un tema terminado o estar 2 años discutiéndolo. Claro. El tema es que me parece que Milei también va a tener que calcular hasta dónde puede forzar en esta instancia reformas cuando no tiene los votos. Mirá, te voy a dar un dato Digamos, muy no hay duda moderado. que la ley de ministerios se la van a, Hay un se la dato van a muy aprobar. Digo, importante, eso, hay un dato pero- muy importante sobre por qué Randazzo, aunque Milei tiene muy buena sintonía, no ocuparía un cargo ejecutivo. Y no tiene que ver una cuestión solamente No de... porque no se lo ofrecieron. Pero suponete que se lo ofrezca, porque esta discusión sí me consta que estuvo. ¿Quién reemplazaría a Randazzo si asume en la banca? Alguien del... ¿De quién? Y alguien de Cristina, me imagino. Gustavo Pulti. Gustavo Pulti, el ex intendente de Mar del Plata, Plata. que ahora está con Unión por la Patria. Es decir, si Randazzo abandona la Cámara de Diputados para ir al Ejecutivo, Milei perdería un posible socio, un posible voto. Está bien. Está bien, es un análisis interesante. Hay puede una ser. Está frase bien. de las varias que te dijo Milei en la entrevista que me quedó y la anoté. Hay instancias en las que la oposición puede colaborar. Completamente. Sí. Y eso me parece que es una Muestra señal un- que no sé en si él excede, muestra- sí, que en no él sé muestra si un cambio. excede solo el Congreso. Chicos, Milei es un hombre de mucho más diálogo del que se creía en la campaña y que mucha gente creía. Se está transformando Milei de a poco en más político que técnico. Milei está hablando mucho con la política, ¿sí? Y una de las personas que más se escucha es a Mauricio Macri, que va a tener implicancia directa en la agenda internacional de manera decisiva. ¿Con un cargo? No va a tener cargo. Y probablemente también con algunas cuestiones vinculadas en el área económica. No va a tener ningún cargo Javier Milei. Ajá. Y hasta Macri. Macri, perdón. Y hasta donde entiendo, es muy dinámico esto, ¿no? Sí, claro. En la primera línea, calculo Patricia Bullrich tampoco va a tener un cargo. En la primera etapa. Si en la es primera así, etapa. si Patricia Bullrich finalmente no tiene ningún cargo, habrá que reconocerle a Patricia Sí, Bullrich totalmente. Lo mismo pensaba. políticamente muchas cosas de lo que ha pasado en la Sí, Argentina totalmente. en los últimos meses. Se transformará en una actriz central de este momento de la Argentina. Parecido quizás... Y demostrando Sí. que en serio fue de una manera desinteresada. Sí, totalmente. Porque ¿por qué se dijo, por qué muchos dijeron, obviamente críticos de Patricia Bullrich, por qué dijeron que Bullrich se sumaba con Macri a este acuerdo? Porque quería un cargo. Porque quería un cargo. Si Milei dijo finalmente que no. no tiene ningún cargo Patricia Bullrich y se va a la casa, o se va a... Sí, sí. al- Bien, titular vamos, del PRO. le vamos, habrá vamos, tapado en la boca a muchos. vamos a- ¿Qué hacemos, Ale? Dale. Después del corte, ¿sí? Vamos con la entrevista a Milei. ¿Les parece, chicos? Dale. Dale, vamos. Gracias, presidente, por recibirnos y por ¿Qué atendernos. tal, Esteban? Gracias de verdad. Te digo, presidente, te tuteo, no sé. No, como siempre, Sí, como ¿te puedo decir siempre. Javier? Obvio, sí es mi nombre. Sí. ¿Cómo estás? Bien, estamos trabajando fuerte. Ya desde el lunes a las 7 de la mañana empezamos a trabajar con toda la cuestión de la agenda internacional, recibiendo los llamados de felicitaciones, pero en cada una de las llamadas hemos hablado de temas muy relevantes para los argentinos. ¿Te la están haciendo fácil o difícil, Javier? No, bueno, digo, todavía no. Porque digamos, la única jugada un poco criticable después se aclaró, ¿no? O sea, Lo de Massa, decís vos. sí. Digamos, yo igual cuando me lo preguntaron le puse un reparo en términos de que básicamente podía obedecer a la emoción del momento, en un momento negativo, y que podía haber una reacción de esas características. Así es que nada, pero después se aclaró, así es que en ese sentido te diría que nada, que esto, digamos, ya se encauzó. ¿Hablaste con Massa?
No, con él no volví a hablar desde el día de la elección. ¿Y cómo fue el encuentro hoy con el presidente de la Nación? Extenso, por lo que tengo entendido. No, sí, fue de 2 horas y medias, fue muy cordial. Hablamos sobre aspectos de la transición, hablamos de asuntos de política interna, de política exterior y básicamente de cuestiones vinculadas a lo social. Estuvimos hablando bastante de economía, él me dio su apreciación, yo, digamos, le dije que no compartía, que tenía la mía, pero siempre es valioso tener la visión del otro, ¿no? Para saber, digamos, cómo frente a un mismo fenómeno se puede leer de otra manera. ¿Y de la reunión te fuiste más preocupado de lo que estabas por los números de la Argentina o no? Es que yo ya los conozco, los números de la Argentina, digo, yo laburo de eso. Sí, claro. Entonces, para mí no hay sorpresas en esto. O sea, yo tengo claro, digamos, los desafíos que tenemos y, bueno, y tengo una apreciación y una posición sobre cómo tienen que ser corregidos, ¿no? ¿Los mercados te están dando la razón por ahora o están a favor tuyo de este momento o de este clima de época? Los precios están subiendo mucho. ¿Qué ves? Mira, respecto a lo que tiene que ver con los precios de mercado, yo creo que hubo una señal muy fuerte que dimos el domingo que tiene que ver con algunas de las frases del discurso. En un momento nosotros decimos que bregamos por un Estado pequeño y sobre todas las cosas que honre sus compromisos. Básicamente lo que vos estás diciendo ahí es que las deudas se pagan. Lo que estoy diciendo es, vamos a hacer el ajuste para ser solventes, para pagar la deuda. Y además, en otro tramo del discurso digo, esto no es para tibios, esto no es, acá no es para una solución gradual, esto es para una solución drástica. Si estoy hablando de que lo vamos a hacer de shock. ¿Hay un cambio radical entonces, Javier? Sí, claro. ¿Va a haber un cambio radical? Sí, hay un cambio de régimen, sí. ¿Un cambio de régimen? Cambio de régimen, sí. Y no solo eso, sino que además, otra cosa que nosotros señalamos es que va a haber un respeto a rajatabla del derecho a propiedad. La consecuencia más clara en términos de política económica es vamos a desarmar el problema de las LELIQs respetando los derechos de propiedad. No va a haber un plan Bonex ni nada por el estilo, va a ser una solución a mercado. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, también hablamos de la apertura del comercio, pero... Vas a abrir las importaciones. El comercio se va a abrir después de que terminemos con la reforma fiscal y después que terminemos con la modernización del mercado laboral. Una vez que vos seas competitivo fiscalmente y una vez que vos seas competitivo laboralmente, eso es lo que va a permitir abrir la economía sin que cause daño. ¿En qué plazos crees, Javier, eso? Bueno, el equilibrio fiscal, digamos, se va a cumplir al primer año. O sea, el 2024 las cuentas van a terminar equilibradas. Van a terminar equilibradas. O sea... La maquinita se terminó. No tiene que existir más la maquinita. De hecho, el objetivo es que la maquinita desaparezca. Es decir, cuando cerrás el Banco Central es, no quiero más la maquinita. Lo que pasa es que para terminar con la maquinita, primero tenés que hacer el rescate de las LELIQs y después el rescate de la base monetaria. Nosotros tenemos varias alternativas para hacer esto y si además los mercados siguen acompañando del modo que lo hicieron estos 2 días, puede ser que logremos que la tasa de interés baje rápidamente y que sea plenamente expansivo el ajuste. Muy bien, con la nota, muy bien. Esta alta inflación que vas a heredar, ¿cuánto tiempo crees que se va a mantener? Y bajar la inflación, en serio, cuando vos empezás un programa económico sólido y donde dejás de emitir, básicamente tarda entre 18 y 24 meses. 18 y 24 meses. Sí, decirle otra cosa es mentirle a la gente. La convertibilidad, cuando se impulsó, tardó 20 meses. Sí, Arrancó en abril del 91
Y para fines de, digamos, o sea, del 92, o sea, inicio del 93, teníamos una de las inflaciones más bajas del mundo. Pero en el medio pasaste 20 meses. Lo que pasa que en esa transición, que esto hay que contárselo a la gente, hay un precio que sube más que todos. ¿Sabes cuál es? De la moneda. El salario. Claro. Entonces pensá que cuando vos hiciste la convertibilidad, Alfonsín había dejado los salarios en $180. Y la convertibilidad los llevó a 1.800. Es decir, multiplicó por 10 los salarios. Bueno, hoy los salarios están en torno a los $300. Si fuéramos a los niveles de convertibilidad, estaríamos terminando el gobierno con una multiplicación de los salarios de 6 veces en dólares. Claro. Con lo cual, el impacto en términos de pobreza e indigencia sería una caída fenomenal. Ahora, en ese periodo, en esos 24 meses o menos, ¿sí? ¿Va a hacer reformas estructurales tales como las privatizaciones? Sí, sí, la idea es avanzar en las privatizaciones. ¿Incluso la de YPF, Javier? La de YPF va a tardar un poco más, o sea, básicamente creemos que va a tardar 2 años. Nosotros necesitamos tanto a ENARSA como YPF para hacer la transición energética. En esa transición, mientras que juegan un rol importante en el mercado, una de las cosas que vamos a hacer también es racionalizar dicha empresa. Y eso nos va a permitir ponerla en valor y venderla de una mejor manera. O sea, la De idea... hecho, el primer día digo, Sí, subió 40%. 40%. Sí, sí, claro. ¿Qué vas a hacer con los planes sociales en el primer tiempo? Sé que los vas a mantener, pero hay intermediarios que ya anunciaron protestas. Por ejemplo, Beliboni manifestó una protesta para el jueves. Y claro, porque la pregunta es, ¿queremos tener intermediarios? ¿Queremos los gerentes de la pobreza? ¿Queremos de esta gente que se abusa de los vulnerables? Entiendo que 14 millones de personas que te votaron, entiendo que no. 14,5 millones. Claro, bueno. Dijeron que no. Igual, al margen digo, de la cuestión electoral, digamos, la pregunta es moral. O sea, ¿nos parece bien que haya intermediarios que se quedan con parte de la plata de los pobres? Me parece que es una inmoralidad eso. Y que además los obliguen a hacer tareas de militancia en contra de los que generan riqueza. Eso lo sacás en los primeros días de gobierno. El Ministerio de Capital Humano, una de las cosas que se está teniendo en cuenta es terminar con la intermediación. ¿Sabes que mucha gente me pregunta, preguntale al presidente Milei, me dice, ¿nos va a contar a los argentinos qué le dejaron? Sí, el 10 de diciembre yo voy a contarle de manera cruda la situación del país. Bueno, de hecho lo hago regularmente, sí, pero con lo cual no va a ser distinto a mi estilo. Pero es bueno que la gente tenga claro, porque aparte fíjate esto es bastante atípico. Soy digamos, una persona que ganó la elección presidencial diciendo que iba a ajustar. Sí. O sea, con lo cual estamos en algo nuevo, ¿no? O digamos, o de hecho de ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que la gente valora la verdad. ¿Le tenés miedo a la oposición? Que siempre la oposición en el peronismo fue bastante complicado para el oficialismo. Yo creo que hay instancias en las cuales pueden colaborar. O sea, no, digamos, ex ante no tengo por qué pensar que quieren bloquear. Entiendo que hay algunos que quieran bloquear porque pierden privilegios. Lo entiendo, pero... Pero ves un espíritu democrático. Sí, digo, no veo, digamos, que tengan vocación de bloquear por bloquear en sí mismo. O sea, uno tiene que escuchar siempre los dos lados de la campana. Y a veces yo entiendo por qué, no lo comparto, pero entiendo por qué a veces hay determinadas reacciones. ¿Qué hablaste, y lo que se puede contar, con su santidad, con Francisco, que te llamó hace un ratito nada más? Entiendo que hablaron 8 minutos. Sí, fue una charla muy linda. Mira. Básicamente me felicitó. Te felicito. ¿Te llamó bien? Sí, me felicitó, ponderó mi coraje y dentro de las cosas, bueno, entonces me dijo, bueno, para guiar
los destinos del país, digo, que necesitaba coraje y sabiduría. Le dije, bueno, coraje lo tenía, lo segundo lo estaba trabajando. ¿Es la primera vez que hablas con...? Es la primera vez que hablo con él. Y después le conté de nuestro Ministerio de Capital Humano. Ah, mira. Y cómo nosotros lo teníamos diseñado y cómo lo teníamos pensado. Y después lo que hice fue invitarlo a la Argentina, señalarle que en caso de que él viniera será recibido con todos los honores propios de un jefe de Estado, y que no solo eso, sino que además con el reconocimiento propio de ser el jefe espiritual de la mayor parte de los argentinos. Por lo tanto, me parece que eso es un tema no trivial, y ojalá tengamos la suerte de que pueda venir y que sea un... No te confirmo si viene. No. Digo, ese hombre sí tiene la agenda complicada. No, sí, claro, claro. ¿Y qué te dijo? aparte- Hola, Javier, hola, presidente, ¿cómo te dijo? Hola, Javier. Hola, Javier, te dijo. Sí, así que te diría que es fuerte hablar con el argentino Sí, claro. más importante de la historia, ¿no? Entonces, Es el argentino más importante de la historia. sí. Y sí, es el jefe espiritual de los católicos, ¿no? Estamos hablando de 1.500 millones de seres humanos. Claro, claro. ¿Te llamaron muchos gobernadores, Javier, o no? No, gobernadores no me llamaron, solo me llamó Jorge Macri. Solo Jorge Macri. Sí. ¿Y los demás no te llamó ninguno? No. ¿Qué vas a hacer con los ATNs? Que son los aportes del Tesoro Sí, Nacional. está todos los ATN. O sea, yo digo, para mí la cuestión son las transferencias discrecionales. Claro. ¿La vas a cortar? Sí. ¿Vas a cortar las transferencias discrecionales a las provincias? Hay que poner las cuentas fiscales en orden. Tenemos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Así como hay que agarrar y poner en caja al Banco Central, hay que poner en caja al sector público. Basta, se terminó el... Escúchame, Argentina de los últimos 123 años tuvo déficit en 113. Dale, no funcionó esa política, porque es el país más rico del mundo, somos 130, tenemos cerca de 50% de pobres y 10% de indigentes. ¿Vas a trabajar en Olivos, por lo que tengo entendido? Sí, sí. ¿Vas sí. a montar todas tus oficinas en Olivos? Todo en Olivos, sí, porque es una forma de ni siquiera perder tiempo viajando. Y eso me permite estar en un ambiente muy, muy confortable y trabajar. Digo, yo soy un workaholic. O sea, Sí, lo sé. entonces, nada, yo arranco a las 7 y termino a las 11, a las 12, o sea, y entonces eso me resulta mucho más cómodo. Por lo tanto, me parece que lo ideal es que trabaje directamente en Olivos y use circunstancialmente la Casa Rosada. Lo que pasa es que, la Casa Rosada es más como un museo, ¿no? Es más como un museo. Claro, y en cambio, digamos, es otro ambiente, el de la Quinta de Olivos. ¿Vos crees que va a ser más productivo el trabajo de ahí? Y sí, obvio. Y sí, va a ser un gobierno austero. ¿A vos qué te parece? Sí, que sí. ¿Qué rol va a tener tu hermana, Javier? Bueno, digamos, mi hermana no va a tener un cargo explícito, pero tanto mi hermana como Santiago Caputo son los arquitectos de este logro, ¿no? Y la parte estructural de tu gobierno, seguramente también. Son dos personas que tienen un rol muy importante. Digamos, te diría que ellos, o sea, mi hermana, Santiago Caputo y Nicolás Pose son mis personas más próximas, más cercanas. Cuando asumas, ¿vas a convocar a sesiones extraordinarias? Sí, hay que hacer mucho trabajo. No nos podemos dar el lujo de estar mirando el cielo durante el verano, porque cuando caiga la demanda de dinero en marzo podríamos tener problemas. Y vas a enviar un paquete de medidas, me imagino, completo. Sí, obviamente, sí. Sí. Sí, ya el propio primero 11, el primer día efectivo de gobierno,
porque es domingo el 10. El domingo es 10. O sea, el lunes 11, en el primer minuto entra todo el paquete de reformas. El lunes entra todo el paquete de reformas. Sí, exacto. ¿Cuál es la primera? La reforma del Estado. La reforma del Estado. Sí, de 22 a 8 ministerios. Exactamente, no solo eso. O sea, hay toda una cuestión de una agenda de regulación profunda. O sea, vamos a hacer un cambio importante. ¿Lo del Banco Central va ahí también, Javier, o no? Vamos a dejar algunas partes que van a hacer referencia al Banco Central. En ese paquete de medidas. ¿Alguna de estas cosas las conversaste con el presidente Macri o no? ¿Cómo? ¿Las conversaste alguna de estas cosas con Macri o no? Sí, la verdad que con el presidente Macri estamos teniendo muchas horas de diálogo y la verdad que es una experiencia reconfortante porque estoy aprendiendo mucho. O sea, está todo el tiempo transmitiéndome experiencias muy valiosas. Mira, y algunas de las experiencias que me transmitió, en el momento no sabía si las iba a usar o no, ¿no? Porque digo, pero a raíz de lo que pasó en tu programa, el día que pedí silencio, Sí. él me dijo que bueno, con esas cosas tenía que tener cuidado porque en realidad yo estoy escuchando lo que pasa, pero como no hay micrófonos del otro lado, Claro, la gente no lo escucha. la gente no escucha eso. Entonces, por eso alguien maliciosamente dijo que yo escuchaba voces y te agradezco infinitamente que hayas aclarado. No, vos tenías razón, yo lo dije. Bueno, pero hubo gente que en esto de tratarme de loco, básicamente usó eso como una argumentación para hacerlo. Entonces, lo que me contaba Macri es que cuando él tuvo que dar los discursos en la Cámara de Diputados, que le gritaban y decían de todo y que, nada, él tenía que seguir porque él tenía el micrófono abierto y los otros no. Claro. Entonces, si él se ponía a hablar o decir cosas o a contestarle, quedaba como un loco. Y mirá que él me hizo ese comentario desde lo humano, para evitar situaciones como las que estábamos mencionando. Y mirá qué importante fue, porque el día del debate, Massa, en realidad no Massa, digamos, sus asesores brasileros, tenía los tosedores, justamente para perturbarme al momento que yo hablaba. Y es más, cuando hice el cierre, mi frase, mi reflexión final en el debate, estaban tosiendo todos juntos. Y gracias a esa experiencia que me había comentado el presidente Macri, lo pude resolver a lo largo del debate, de todo el debate, y muy especialmente en ese momento. Por último, Javier, tengo que ir cerrando porque sé tu tiempo, sos el presidente de la nación electa y tienes una agenda muy, muy importante. Y obviamente es responsable también cerrar la entrevista para que sigas trabajando. Ayer dije en mi programa que el pueblo dejó de ser peronista, así lo marcan los datos, y que hoy el pueblo es liberal. ¿Hay un pueblo liberal, Javier? Me parece que las ideas de la libertad es de todos los argentinos y que conforme vayan viendo los beneficios de vivir en libertad, cada vez van a ser más populares. Porque en el fondo las ideas de la libertad fueron creadas para salir del yugo opresor. Claro. De los tiranos que ocupaban el Estado, ¿no? Así es que en ese sentido, casi que te diría que la naturaleza humana conduce al liberalismo. Casi como que la naturaleza futbolística conduce al bilardismo. Contame eso contame eso y me voy, me lo dijiste en la previa. Me llamaba, vos te lo tengo que contar, pelado. No, porque yo Para el resultado. el sábado a la noche mandé un tuit que decía bilardismo 101. Sí. Porque me estaba llegando encuesta y daban unos números que... Entonces, bilardismo 101. Y a lo largo del día me iban llegando números y yo decía, cada vez que veía números tan buenos, se agarraba y los tiraba. Decía, no, esto está mal. Con mi hermana decíamos, esto está mal. Entonces solamente nos quedábamos con los menos buenos.
Y después, bueno, nos negábamos a ver números que daban mejor que 3. Y terminó siendo más 12. Terminamos sacando el porcentaje más grande de la historia de la Argentina. Vos me comentaste que sacamos el diferencial más grande de un balotaje en América Latina. Bueno, hay algo positivo en eso, hay un mandato, o sea, la sociedad quiere el ajuste y que ese ajuste lo pague la política y además quiere vivir en libertad, quiere terminar con la inflación y quiere terminar con la inseguridad. Entonces, yo imagino que el resto de la política entenderá que eso es un cambio de época y que si no lo hacemos, la gente no lo va a tomar a bien. Así que mejor que lo hagamos de la manera más ordenada posible, porque si hay resistencia a ese cambio, el cambio va a tomar lugar y de todas maneras, y algunas dinámicas de mercado a veces pueden ser un poco abruptas, por lo tanto hay que corregir las cosas donde está el desequilibrio. Si la madre de todos los males de Argentina es el desequilibrio fiscal, pongamos las cuentas fiscales en orden, hay esperanza. Gracias, señor presidente. Gracias, Javier Milei. Gracias, señor periodista. Entonces. Bueno, muy bien. Los ladrillos siempre... ¿Cómo le va, Dipachi? Pará que ahora voy... ¿Cómo va, Pela? Ahora le voy a saludar. ¿Cómo anda, ¿Todo bien? Dipachi? Un Muy gusto, bien, un gusto muy bien, tenerlo. muy bien. Bueno, es lo que conseguimos, es un gusto, pero lo conseguimos. Sí, ahí vamos. ¿Qué trajo hoy? Te voy a hablar sectores que votaron a Milei y qué se está pensando para favorecer esos sectores que venían perjudicados. Votaron los jubilados, Milei. Sí. Bueno, votaron casi todos 14 Sí, horas, sí. voto. Bueno, hay muchos comentarios también por la entrevista. Gracias. El escrutinio definitivo de Dipachi. ¿Cómo le... ¿Cuándo se va a conocer el escrutinio definitivo? Empezó hoy. Empezó hoy. En general son 2 semanas, Sí. contando provincia de Buenos Aires, que por ahí al ser balotaje 2 boletas tarda un poco menos, pero no cambia. A ver, manga de vagos, trabajen, porque me lo preguntó Milei y yo la verdad no lo supe responder. Milei es el presidente más votado de la historia. Sí. Está bien, es cierto que hay más habitantes que hace mucho tiempo, pero... Y en un balotaje. Y en un y en un balotaje. balotaje, y en un Bueno, balotaje, pero ¿está en porcentajes, el porcentaje. Perón Perón. llegó a Perón, sacar Perón 60. sacó. Lo Fue dijo ayer Perón. Rucaufa. Sí, Perón fue sacó Perón. 60. Fue Perón, pero espera. Del 83 para acá. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Cristina sí. sacó el 54% Y en el una general. 55 Y el pico. 55. Sí, bueno, pero es porcentaje de Bueno, sacó más. papas con Pero batata. espera, soy el más joven. Presidente y... No, hacé la cuenta. No respondo porque no lo sabe ni él. Creo que Kirchner tenía la misma edad. 53. Sí, pero él cumplió los años... cumplió los años el 22 de octubre. Sí. El 22 de octubre, creo que cumplió 53. Y cuando Cristina sacó el 54, creo que tenía 54. Hay que ver por unos meses. Hagan la cuenta, fíjense. Creo que en esto- Trabajen, manga de vagos. No, lo que estoy No es muy pensando importante. es muy que relevante. Es una ya los pelotudez. presidentes- Es una pelotudez, Qué temazo Trione, ya sé que este, es ¿no? una pelotudez. ¿Qué tema importante Bueno, tenés vos? ¿Qué pero- trajiste? Nada, no ni computadora. Pero, perdón, hablemos de cosas importantes. Sí. Es el primer presidente que es más joven que yo. Eso es más importante que la Sí, huevada y que el estaba primero que es diciendo economista, ¿no? Vos lo dijiste. Y el primero que es economista, El primero. teníamos de todo, médicos, Sí, y el ingenieros. primero que es arquero, como era yo arquero. Odontólogo Vamos, y Dipache, dale. odontólogo y una bailarina. Así que bueno, mira. Bueno, muy bien. Vamos, Dipache, todo Vale, suyo. perdón, eso es una falta de respeto. Sí. Bueno, pero es verdad. Un artista. Y aparte era vice. Misma edad que Kirchner. No, pero era vice, era vice. Era vice. Era vice. Bueno, mira. Sí. Acá lo que traje es un informe de Prosumia. Acá lo que te dice cuáles son los votos hacia Milei por condición de ingreso. Y es muy, pero muy interesante este informe. Asalariados, Formales. formales, Colectivero, por ejemplo. exactamente, público y privado, el 50% tendencia de voto a Milei. 50% y 43% a Massa. Qué bárbaro. Jubilar- Acá, en la previa, vos decís, trabajó formal, va con Massa, digo yo. Claro. En la previa, ¿o no? Sí. Totalmente. En la previa, con Massa. Totalmente. En la realidad, con Milei. Con Milei. Jubilado y pensionado, Sí. lo más parejo que hubo. Sí. Lo más parejo que hubo. 43,6 Massa, 47,4 Milei. En la tendencia de voto de jubilados y pensionados. O Cuen- sea, este- los este viejos, es- con cariño, los viejos meados votaron a... Mi vieja jubilada, ¿eh? Mi vieja jubilada, Sí. así que le digo a mi vieja. Mi vieja meada votó a Milei. ¿Está bien? ¿No? ¿Eh?
Yo no me animo tanto a decirle a mi vieja. No, Claro, no, pero no, fue no, por el no, mismo no, lado. ¿eh? No, si le digo vieja me da a mi vieja, llego a casa y me faja. Bueno, muy bien. Acá Pero viene- ya con cariño, lo dijo meado, ya se están formando los cariñosos. Acá vienen dos segmentos que me interesan mucho, Sí. porque nosotros en el momento de las elecciones trajimos datos, estos dos sectores son los más Sí. castigados de la economía argentina. No se los está abordando, son injustos, se lo está presionando tributariamente en forma enorme. Mirá, cuenta propista, el 63,5% cuenta propista Hizo voto de Milei. a Milei. Claro. Autónomos, monotributistas, que nosotros decíamos, ¿vieron que los trabajadores ahora no pagan ganancia y el monotributista va a pagar, el autónomo va a pagar 6 millones de pesos? ¿Lo recuerdan? Bueno, acá está. ¿Vieron que el que es monotributista no le subieron las alícuotas ni los topes del mínimo no imponible para pertenecer al régimen? Acá está. Acá está. Estaba enojado, ¿eh? Sí, Estaba claro, enojado el claro, cuentapropista. Todos los cuentapropistas, la inmensa mayoría de los cuentapropistas votaron a Milei. Y algo de los asalariados que me parece interesante. No tuvo impacto el tema de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Es verdad. Es verdad. Tanto que se Sí. habló, ¿correcto, Burreño? Tanto Es que verdad, se habló, por lo que- y no tuvo impacto. No. Sí. O sea, quizás hubiese Y sido... eso que operaba ya, porque esto fue la liquidación Sí, bueno, pero fíjate- de los salarios de... Sí, en noviembre ya operó. Claro, de octubre. Pero que fíjate, cobraste en noviembre. evidentemente, como dijimos acá, no era de un impacto mayúsculo en la clase trabajadora. Y así lo demuestra esto. Totalmente. E informales, que subió, de acuerdo al medido por el INDEC, subió 97,4% el ingreso de los informales frente a una inflación del 142,7%, el 50,9% a Milei. O sea que, digo, hay dos sectores que venían muy abajo, cuenta propista e informales, acá está la tendencia de lo que terminó pasando. Tengo otra placa que tiene que ver, en la próxima placa, con sectores. Esto habla de la transversabilidad del voto, ¿no? Sí, efectivamente. Todos los sectores... Y yo creo que acá dice que va a tener que seguir trabajando fuertemente, Milei, ¿no? Acá no es que está resuelto eso de acá no en está adelante. resuelto hay un- nada, y los votos hoy son de Milei, mañana son de Dipache. Obviamente. Es más, yo te voy a decir una cosa. Me parece que el gran desafío de Javier Milei es convencer al 44,3% que no lo votó Sí. de que este es el lugar donde tenemos que ir. Por eso el tono de la entrevista de hoy. Lo acabo de decir fuera del aire eso. Bueno, mira, yo... Fíjate que podría haber hecho cualquier cosa de Massa. Y mucha gente lo hubiese aplaudido. ¡Ajá, mirá! Y muy moderado como Massa. Bueno, lo que dije ayer me parece que cambió la postura. Es que me parece que Milei está entendiendo que primero que tiene que gobernar para todos los argentinos y está entendiendo lo que vos dijiste, que tiene que convencer también a la gente que no le cree, que es ese 44%. Por eso dice la oposición, ¿sí? Muchas cosas me va a poder acompañar. Hay muchas cosas que voy a contar con ellos. ¿Sí? Probablemente para este primer proyecto de reforma ómnibus del Estado. Quizás. Sigamos, vamos. Bueno, mira, voto por actividades económicas. Sí. Educación, Massa. Después de, obviamente, fue muy piantavoto. Maestros, digamos. Sí, educación. Pública, privada, 49,5, Massa. Empleo público. Ahí Massa debería haber ganado por 80-20. Bueno, sí, es verdad. Claro, ¿no? Es verdad. Porque era, privatiza la educación, los vouchers, cierra todo. ¿sí? Es verdad. Sí. Vieron que hoy hablamos, no privatiza nada, no hay voucher, no nada. Empleo público. Que vos decís, bueno, empleo público Sí, 1000-0. debió haber goleado. Sí. 48,9 ganó frente al 45,3% de Milei. Comunicación e información, ganó nosotros. Massa. Ganó Massa. Y sí, sí. está Ganó bien. Massa. Medios públicos, comunicación, No, pero información. espera, digámoslo esto. El periodismo siempre fue entre centro izquierda y peronista. Woke. Como dicen. Pero espere, yo... ¿Cómo? Woke, es la filosofía woke. ¿Qué es woke? Woke es, claro, Palermo Hollywood, Palermo Sputnik. No, pará, yo vengo... No, pero es un fenómeno mundial. Bueno, O sea, está bien, pero no, está bien. Pues yo vengo de La Plata, no de Palermo, y trabajé 78.000 años en redacción en La Plata, en radio. No, pero es una forma de decir. Ya sé. Ah. Y siempre en todos lados yo discutía. Yo soy siempre fui bastante opositor a todas estas lógicas. Y siempre me peleaba con todo el mundo.
Porque el periodismo, y no está mal. En las redacciones seguramente, si bueno, hay cada vez lamentablemente menos redacciones. En las redacciones debe haber ganado más, ¿o Y no? no es para. Y aclaremos que esto que te digo ¿Sí o no? no es algo solo de Argentina, esto de la centro, No, de que, no, los medios son más de centro izquierda, digo, pasa a nivel mundial. Sí. Bueno, Che, quiero citar dos fuentes por este trabajo que me parece buenísimo. Uno es Prosumia, que es la consultora que lo hizo, y otro es Dani Stegner, el sociólogo, que muy buen laburo ayudó a desgranar estos datos, me parecen muy potables para lo que se viene. Pero Sumia hizo los boca de urna más precisos. Sí. El domingo. Yo lo empezamos a recibir a las 10 de la mañana, hablé con vos, hablamos con vos en una radio amiga, y teníamos los otros, yo no los creía. ¿Y esto? Y estuvieron muy cercanos. Muy, por eso quería citar la fuente. Es una empresa de procesamiento de datos. Sí, por eso quería citar la Está fuente. muy bien. Justicia, 55,2, Milei. Acá cambia la tabla, ¿eh? Digo, acá empieza a cambiar la tabla. Industria manufacturera, que muchos me decían, ¿cómo la industria manufacturera? Si libre mercado, si va a abrir la importación, si... Che, perdón, es un entre datazo, paréntesis, otro dato de Milei que te dijo que la apertura de las De a poco, importaciones Roberto. no va a ser Sí. Inmediata. inmediata. Y es muy razonable, porque para que el textil pueda competir, vos le tenés que Sí. sacar, sacar la pata de elefante de Más que los el impuestos. textil, Dije estoy textil. pensando en Tierra del Fuego. Bueno, está bien. ¿Vos sabés cuál fue la única acción que hoy cayó? ¿Cuál? Hoy fue una fiesta, ¿eh? Sí. La Bolsa de Comercio fue una fiesta. No, hoy no fue una fiesta, Carlito. Hoy fue lo más importante en el movimiento del Merval desde el año 1991. ¿Sabés cuándo? Desde marzo de 1991, Mirá el momento vos. que se establece la convertibilidad. más que una el fiesta. Merval O sea, creció hoy- 22,5% histórico. Estaban Más que todos una Pepe, fiesta. Histórico. Diría una orgía. No, Sí, sí. no, No, pero fue histórico. pero cayó una acción. Sí, ¿cuál? Mirgor. Claro. Contá quién es Mirgor. Mirgor es uno de los Dos. fabricantes, sí, tres digamos, Tres. pero uno de los tres, pero uno de los más importantes. Ensambladores de Tierra del Fuego. En Río Grande, en Tierra del Sí. Fuego, propiedad de Caputo, de Nicky Caputo, muy cercano a Macri. Sí, más que propiedad, tiene una concesión del lugar, ¿no? Sí, concesión de marcas. Sí, concesión de marcas. Del lugar son propietarios, tienen concesiones de marca, no las vamos a nombrar. Sí. Pero bueno, es la única marca que hoy cayó, porque hay mucha preocupación, es decir, bueno, si se abre la importación de Es que electrodomésticos, pero se va a abrir. entonces pero se va a abrir. es una cuestión de tiempo. Es Pero una igual cuestión, una pero se va a abrir. Pero igual Además otra no tiene que pasar por el curiosidad. Congreso eso, ¿eh? Eso no tiene que pasar por el Congreso. Eso no. No tiene que pasar por el No, Congreso. Yo voy a decir una... Contalo. No, No, tiene no, que pasar por porque el es promoción industrial. No tiene que pasar por el Congreso. Eso es un decreto. Yo te voy a decir lo que... Pero perdón, para terminar, ¿vos sabés cómo salieron las elecciones en Tierra del Fuego? Sí, ganó Milei. ¿Ganó Milei? Ganó Milei. 3 de cada 10 pymes que hablé, por ahí tenían temor. El resto de las 7 decían, sacame los impuestos, sacame la burocracia, sacame las regulaciones, yo voy a competir. Vos haceme Bueno, todo eso que yo voy a competir. Eso me dijo Milei hoy. Que Ah, cuando saca todo eso, abre todo. Bueno, Abre todo. me voy a meter en un sector que no habló Milei A ver. y que no habló ningún candidato. Y es este. Transporte. Y te voy a decir por qué. Primero que él es el que más lo votó y vos sabés que es uno de los aliados de la oposición muy fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Aliado digamos, Del peronismo. del peronismo. Muy aliado. Tenemos un problema acá. ¿Cuál es el problema? Vos podés bajar impuestos, vos podés bajar burocracia y vos podés bajar regulaciones. Argentina tiene el costo logístico respecto del producto más alto del mundo. No te estoy exagerando. Paper sudafricano, cuando Argentina hizo el acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Europea en el anterior gobierno, se hizo la medición. El costo del logístico en la Comunidad Económica Europea promedio es del 7% en Argentina respecto al producto. ¿Saben cuánto es en Argentina, señores? ¿Cuánto? El 21. El 21, o sea, de lo que se transporta en un camión, el 21% de ese producto se lo está llevando el transporte. Sí. Che, antes, me está escribiendo muchos colegas y amigos, me dicen que... ¿Dónde está este informe? Porque me interesa mucho. Es Prosumia, yo después lo voy a subir a las redes. ¿Dónde? Ahí está. ¿Lo vas a Sí. subir en tu red? ¿En dónde? Arroba Damián Dipace, Ahí está. Instagram, lo voy a estar subiendo. Arroba Damián Dipache. En Dipache, Instagram. Bien, sí. ahí búsquenlo. Me están escribiendo muchos colegas y me dicen, che, qué bueno lo que está contando Dipache. Entonces, Sí. ¿me ayudás, Pela, con esto? Ayúdame Sí. en tu análisis. ¿Qué va a pasar con este sector? Transporte. Es clave, ¿eh? Esta es la circulación sanguínea de la economía. sí, no, ¿Qué va a pasar? ¿Se va a reunir
va a haber porque hasta ahora, vamos a ser sinceros, Transporte estuvo con Menem, estuvo con Duhalde, estuvo con Néstor Kirchner, estuvo con Cristina, estuvo con Mauricio Macri y estuvo con Alberto. Sí, no sé. Entiendo que hay. Bueno, digo, hasta ahora no va se a habló de estar este tema. Dietrich cerca de esta área, entiendo o no. Puede ser. Dietrich está ahí en... Dietrich está en los equipos, En entiendo. algún momento se lo mencionó Te juro a que no- Randazzo ahí. Sí, sí. Entiendo que Randazzo no. Me dijeron No, más bueno. Dietrich que Randazzo. Mira, la entrevista hoy estaba pautada por tiempo por una cuestión de que... Pero te la dejo Sí, como no, inquietud, te me juro, parece no que le- es no- buenísima no- esta no le pregunta. pregunté, sí, Che, está muy bien. No, ¿qué no, va a no pasar sé con toda la esto? respuesta. Bien, ¿qué más? Seguimos. Dale, que 2 finanzas, minutos. finanzas y aseguradoras, 54,2%. Lógico. Servicios. Bien, servicios todo Servicios, Milei. Servicios profesionales. Y sí, obvio. Servicios profesionales, 52,3%, Milei. Reparaciones y oficios. Oficios, el que hace un oficio. Plomero, electricista. Exacto. Sí. El plomero, el electricista. Bueno, Bellimoni, que una vez me dijo en Crónica que era plomero, creo. Ahora va a tener que empezar a trabajar de plomero. Cambiar flex. Ah, electricista. Ah, bueno, va a tener que poner enchufe. Está bien. Buen laburo. Yo lo que veo de este informe, que lo quise traer porque me parecía desgranado, muy fuerte, es que los sectores que laburan, no le tuvieron miedo. No, claro. Tuvieron ningún temor. Claro, Yo totalmente. voy a hacer, y sabes qué me decían, yo al otro día tengo que seguir laburando. Gracias, Cortito. Dipache. Sos un fenómeno. Sí, dale. Perdón, una Arriba. pregunta Sí, sobre el cuadro. dale, puede dale, ser. dale, tenemos un minuto. ¿Y el círculo rojo quién votó? El círculo rojo, ¿quién votó? No. No, No figura no, círculo no, rojo. los no lo tenemos empresarios, definido. los Claro, banqueros. Cortito, en Dale. el vuelo de aerolíneas que yo vine, la mitad, aerolíneas, Sí. Cámpora, votaba a Milei. Dicho por la gente del avión, ¿eh? Mirá vos, el dólar Bueno, pasó lo que dijiste ayer. Burgueño. 1075. Ayer dijiste, si está entre 1000 y 1100, quiere decir que está como antes de las elecciones. Pasó lo que vos contaste. A ver, el jueves viernes, antes de ir a votar, en el Blue Real Sí. estaba 1100, 1200. Sí, lo mismo que ahora. Con lo cual, que hoy esté 1075 Sí. tiene lógica. Bueno, muy bien. ¿Debemos algo o no? No. ¿Sí? ¿Debemos algo o no? Ah, gracias a Marcelito Valiente de Gemont. Sí, gracias a la Ferendina no de comer. ¿Usted, Trione, debe algo o no? No, sí. Plata a todo el mundo. le debe. Programón, ¿eh? Me encantó ver el programa. de ¿Cómo? hoy. Me encantó ver el programa. de Tenías hoy. Sí. un datazo. ¿Eh? No, gracias. Lo cuento mañana. Gracias a los muchachos que me mandaron unos gorritos. No puedo andar. Yo ya lo tenía en casa, no puedo andar. Gracias, igual. Gorrito. Sí. No, por la pelada me mandó unos gorritos. ¿Sabes qué me dijo Milei? Que me tengo Porque que, arranca el me tengo que sol, cortar un ¿viste? poquito más la pelada. ¿Debe cortar más? Sí, me dijo. Ah, me dijo a que- Dipache Campolongo lo va a buscar por después de difamar así a Bueno, Isabelita. Chiste interno. No. Bueno, quédate con. Viene Babi. Quédate con Babi. No, vamos.